Otra cosa importante a observar es que un ministro debería centrarse en aquellos puntos particulares que son más necesarios. Voy a explicar lo que quiero decir. A veces se puede encontrar personas que han llegado a confiar mucho en sus propias resoluciones. No, sí lo voy a hacer. Confían en sí mismos. Entonces, están ellos pensando, no, yo estoy muy arrepentido. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que no se quieren arrepentir. Entonces, a ver, ¿cómo me salvo? No, pues si te arrepientes y crees en Jesucristo, te puedes salvar. Ok. Entonces dice esta persona, pues ya me arrepiento cuando ya esté a punto de morir. Después de que le dé vuelo la hilacha al pecado, y al final, cuando ya esté un viejo a punto de morir, me arrepiento y me salvo. Así como el ladrón en la cruz, que al último, cuando ya estaba en la cruz a punto de morir, le dijo Jesús, se arrepintió y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese está confiando en sus propias resoluciones. Sí me voy a arrepentir, pero no ahorita. Lo voy a posponer hasta el día de mi muerte y ya ahí me arrepiento y me voy al cielo. Y así disfruté del pecado y voy a disfrutar del cielo. No me perdí de nada. Ese es un refugio de mentira. Entonces yo cuando veo a alguien así, yo primero le empiezo a traer la verdad. Digo, tienes razón. Esa persona, cuando estaba en la cruz, a punto de morir, se salvó. ¿Pero qué significa eso? Significa solamente que el 50% se podía salvar de esa manera. Porque acuérdate que había otro que también estaba muerto, estaba siendo crucificado, y el otro no se arrepintió y se encomendó a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás la mitad al punto de morir se salve, pero quizás la mitad de las otras personas que están a punto de morir no se salven. Y quién sabe si tú estás de este lado o del otro lado. Ahora, si el propósito tuyo es aprovechar del pecado y aprovechar del cielo, ¿tú crees que Dios no conoce esos pensamientos? ¿Crees que Dios no conoce esa intención malévola que tú ya tienes en tu mente? Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Imagínate, Él está viendo que tu intención es sembrar maldad. Ya te conoce, ya está viendo. Entonces, ¿por qué la otra persona no pudo arrepentirse si ahí estaba Jesús también? ¿Por qué no los dos se salvaron? Porque la persona no se salva porque tiene una resolución para hacerlo, sino porque el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué va a pasar ahí? El Espíritu ya no te va a traer la convicción de arrepentirte. Ya no vas a estar pensando en Dios. Vas a estar pensando en tu enfermedad. Vas a estar pensando en que ya no vas a estar en esta vida. Vas a estar pensando en otras cosas menos en Dios. Y cuando creías que estaba en tu poder arrepentirte, de pronto ya no está. Porque tu mente ya no va a tener esos pensamientos. Ahora va a estar pensando en otras cosas, en todo menos en arrepentirte. Y te va a pasar como el otro hombre en la cruz, que en vez de arrepentirse, maldecía a Jesús y se fue al infierno. Y así te va a pasar. Entonces, cuando yo una persona, yo muestro esa verdad, porque está escondida en esa mentira, para sacarlo de ahí. Piensen que pueden seguir sus propias conveniencias
y luego se arrepentirán cuando estén listos, sin preocuparse por el Espíritu de Dios. O sea, es el Espíritu de Dios que nos guía al arrepentimiento. Pero él piensa que el Espíritu de Dios siempre va a estar ahí. Entonces yo le muestro claramente aquí lo que dice la palabra de Dios, el capítulo en Génesis 6, verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo de Dios no va a estar contendiendo, luchando, tratándote de convencer que te arrepientas todo el tiempo, sino que va a haber un momento que el Espíritu se va a ir de tu vida y no tendrás ayuda de Dios para arrepentirte. Los pensamientos no te van a cruzar en arrepentirte, porque es Él, a través de su Espíritu, que nos guía al arrepentimiento. Y cuando llegue ese momento, al final de tu vida, a punto de morir, no te va a guiar. No te va a guiar al arrepentimiento. Vas a estar pensando en muchas otras cosas, menos arrepentirte. Y vas a morirte. Y vas a recordar todas las veces, oportunidades que tuviste para arrepentirte, pero lo pospusiste porque querías disfrutar de los deleites del pecado. Entonces, a veces te encuentras a alguien así y esas son las verdades con las que lo sacamos de ahí. Deje que el ministro tome estas ideas y muestre que son totalmente contrarias a la escritura, que es lo que acabo de hacer yo. Y le muestro claramente con las escrituras, con eso, y lo saco de su error. Deje que muestre que si el Espíritu de Dios te aleja, por mucho que uno sea capaz, es seguro que nunca se arrepentirá. Y que cuando le sea conveniente hacerlo, no tendrá ninguna inclinación. No tendrá los pensamientos. No se acordará que hay que arrepentirse. No se acordará en ese momento de ¿y cómo me van a enterrar? ¿Y quién va a pagar la cuenta del hospital? ¿Y la casa quién se va a quedar? Va a estar pensando en todo, menos en Dios. Menos en Dios. Porque tuvo su oportunidad, pero él dijo, lo voy a posponer para darle vuelo y la hilacha en los deleites temporales del pecado. Y ya después, al final, me arrepiento, pensando que siempre estuvo en su poder arrepentirse cuando él quisiera. No, por eso dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuándo está cercano? Cuando el Espíritu Santo te trae una convicción de que te arrepientas. Ahí está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al hombre y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, por eso es que te dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Cuando está poniendo la convicción, arrepentirnos, llamarle en tanto que está cercano, está cerquita de ti. Te está llamando al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy deja los pecados. Pero tú dices, después los dejaré, Dios. Déjame disfrutar de los deleites temporales del pecado. Y después vengo y ya me arrepiento. Cuando ya después el Espíritu se fue, se alejó. Y ya no vienen los pensamientos hacia eso. Piensas en todo menos en arrepentirte. Y yo sé de muchas personas que que estuvieron cerca de la muerte y así les pasó. Que lo pospusieron y cuando estaban a punto de morir, nunca les vino el pensamiento de arrepentirse. Y después se dan cuenta de eso y el espíritu, y no se murieron, pero después se dan cuenta de lo que hicieron y les trae una convicción de pecado, de que se dan cuenta que necesitan el Espíritu de Dios para poder arrepentirse y salvarse. El ministro que encuentre estos errores prevalecientes deberá exponerlos. Y eso es lo que uno hace. Exponer ese error, esa mentira del diablo que hace que está evitando que se arrepienta.
nosotros los exponemos claramente para que no los engañe Satanás y sacarlos del error de su mentira. Debería buscarlos y entender exactamente cómo se sostienen para luego predicar las clases de verdades que mostrarán la falsedad, la locura y el peligro de estas ideas. Más o menos como lo que yo hice ahorita. Más o menos así, pero hay muchos pasajes, no son los únicos. Entonces, esto es lo que uno hace. Saber dónde están y entonces cómo mostrarles la falsedad de las mentiras del diablo que les ha metido ahí adentro, la locura y el peligro de estas ideas. Por otro lado, es posible que se encuentran con personas que tengan una visión distorsionada de la elección y la soberanía. La elección y la soberanía se refiere a esto, que Dios es soberano, en otras palabras, Dios puede hacer lo que Él quiera, y Dios elige a unos para salvación, pensando que no tienen que hacer nada más que esperar a que las aguas se muevan. En otras palabras, yo no tengo que arrepentirme. Cuando sea el tiempo de Dios me va a salvar. Y así la persona el día de hoy no se arrepiente porque piensa que todo depende de Dios. Que si Dios no hace que yo me arrepiente, yo no voy a poder arrepentir. Es otra visión distorsionada de la elección. No, Dios sí nos elige. Así como eligió Jesús al joven rico. Pero el joven rico lo eligió Jesús, le dijo que lo siguiera y él rechazó seguirlo. Estaba elegido, pero rechazó la elección. Entonces muchos tienen esa visión torcida de la elección, que Dios me va a elegir quiera yo o no quiera yo. No es así. ¿Cuántos llamó Jesús? Dijo, deja primero que entierre a mi padre. Deja primero hacer eso. Los eligió Jesús. Los eligió para salvación. Pero no lo siguieron. Entonces muchos tienen esa visión distorsionada. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le muestro estos pasajes. Mira, este también lo eligió Jesús. Lo llamó Jesús, pero no quiso ir. Si le hubiera seguido, lo hubiera actuado. Pero mira el caso de Mateo. Estaba en el manto de los públicos sacando muy buen dinero y solamente le dio una palabra y le dijo, sígueme. Y dejó su negocio y lo siguió a él. Lo eligió, pero ¿qué tuvo que hacer él? Seguir a Jesús, seguirlo a él. Así que si Dios te llama y tú no obedeces a hacerlo, tú te vas a perder. Es otro error, es el contrario del otro. Este piensa que Dios tiene que hacer todo. Básicamente lo que están diciendo es esto. Dios me tiene que dar las ganas que yo quiera seguir a Dios. O sea, me tiene que poner los sentimientos para que obedezca. No, Dios no mueve a la gente por sentimientos. Dios mueve a la gente por la verdad. Te presenta la verdad para que la obedezcas y actúes sobre esa verdad. Entonces, son distorsiones que agarra el diablo de la palabra, se les enseña a algún predicador, el predicador está enseñando esa mentira. Y cuando no es así, sí Dios elige, todos somos elegidos en la palabra de Dios. Aquí nos dice en Efesios claramente, pero somos elegidos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el que está en Cristo está elegido para salvación. El que no está en Cristo no está elegido para salvación. Ese está perdido. Dice la palabra, dice que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién nos está escogiendo? En Cristo. No fuera de Cristo, no antes de Cristo, sino en Cristo nos escogió. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, yo voy a escoger todos los que están en Cristo. Pero tienes que llegar a Cristo. Si no llegas a Cristo, no te escoge a ti. Los que están en Cristo son los que le escogen. Entonces muchos pervierten esta doctrina y dicen, no, Dios me tiene que poner las ganas.
para que me quiera yo arrepentir, y mientras no ponga las ganas, pues no me puedo arrepentir. Es una mentira del diablo. Entonces yo le empiezo a mostrar todos los pasajes de toda la gente que Jesús llamó y no quisieron seguirlo. Y aún de aquellos que ya estaban siguiendo, después se echaron para atrás, porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Que después se dirige a sus propios discípulos y le dice, ¿queréis vosotros también irnos? Pero le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos se quedaron, para que veas que Jesús estaba en el negocio de incomodar a la gente. Y no le importaba quedarse con una congregación chiquita. Él quería calidad, no cantidad. Y tenía calidad en aquellos que lo seguían. Debe enfrentarlos directamente y hacerles entender su capacidad para obedecer a Dios, mostrarles su obligación y deber y presionarlos hasta que se someten y sean salvados. ¿Sí? A todos esos que creen que Dios tiene que hacer algo en mí antes que yo lo haga, tengo que decir, tú tienes la capacidad para hacerlo. Tienes la capacidad para obedecer a Dios. Estás obligado y tienes que hacerlo y presionarlos hasta que se sometan y sean salvados. Es lo que tiene que hacer a los que abrazan ese engaño. Han adoptado una perspectiva distorsionada de estas doctrinas. Y la única manera de sacarlos de su escondite es corregirlos en esos puntos. Es hacerles ver el error en el que se encuentran.